Muy buenas noches y bienvenidos hoy al último programa de la temporada aquí en La Grada FM, el programa que hemos denominado La Noche de los Campeones. Y sé que algunos, sobre todo por Instagram, habéis estado diciendo, pero bueno, con uno de los protagonistas, pero ¿y esos que han ganado esta temporada? Luego lo contaremos. Vamos rápidamente, sin más dilación, con quien va a ser nuestro protagonista. Le hemos robado algo de tiempo antes de la charla técnica que va a tener con nuestros futbolistas, con los futbolistas de la Azulona, de la selección de Aragón. Buenas noches, Richie. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Sancho? Bueno, lo primero, muchas gracias por atender los micros de la Grada FM, siguiendo lo que hace nuestra Azulona, lo que hace nuestra selección. Partido que iniciabais la competición, la andadura en la competición ayer, y un empate frente al conjunto checo, 1-1. Bueno, viendo el encuentro, las tuvisteis de todos los colores, Richie, pero al final tanto va el cántaro a la fuente que la primera que tuvieron ellos así muy clara, la acabaron metiendo dentro del puchero. Así es, sí. Salió todo como lo teníamos previsto, todo el análisis que teníamos de la República Checa yo creo que se reprodujo al 100%. Y la verdad que era uno de los posibles escenarios que ya habíamos nombrado incluso también en el descanso, ¿no? Creo que estuvimos más acertados en lo que sería la fase defensiva que la ofensiva. Ya muy pronto, nada más empezar el encuentro, Muñoz tuvo un mano a mano con el portero que no pudo traducirse en gol, que nos hubiera dado ya la vida en esos primeros instantes del partido. Pero bueno, a la postre, Aragón, como pudisteis ver, fue dominadora al 100% de una posesión de balón, un porcentaje altísimo en campo rival. El gol de César de penalti nos dio un poquito más de tranquilidad con esos nervios de inaugurar lo que sería esta competición tan complicada. Nos fuimos poco a poco controlando, dominando lo que sería en la segunda parte el control del juego, viendo los valores que nos ha marcado UEFA. Somos el equipo, la selección que más disparó y nos generó, el triple, incluso casi 4 veces más que la República Checa. Generamos muchísimo, no estuvimos nada acertados en lo que serían las decisiones en la fase final, en la fase de finalización, y a la postre en esa acción puntual en el 85 con una jugada brillante de la República Checa, un remate espectacular, poco ortodoxo, pero espectacular la jugada. Pues al final a la postre fue el resultado que nos redujo ahí esa sensación de alegría y de superioridad que creo que la selección de Aragón ayer puso encima de la mesa, ¿no? Y más viendo luego el resultado del partido que con posterioridad se disputó al que vosotros realizasteis con el estreno de la anfitriona de San Marino, que jugaba contra la Vojvodina Serbia, un empate también a 1, donde el conjunto serbio ha presentado, creo que candidatura, ¿eh, Richie? Sí, 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 sí. Las tres selecciones, República Checa, Serbia y la potente San Marino, es lo que estamos hablando siempre en las previas. Es el grupo de la muerte. En ese caso, como anécdota, puedo contar que en la atención a medios, en la rueda de prensa oficial, el grupo B, sin evidentemente menospreciar a ninguno de esos rivales, esa rueda de prensa duró apenas 15 minutos. Y la del grupo A, donde estábamos encuadrados estas selecciones que acabamos de nombrar, casi nos fuimos a la hora, en preguntas, en cuestiones técnicas, en esa competitividad. Y como comentas, Serbia mostró ayer también una seria candidatura, como lo es República Checa y como lo es, evidentemente, San Marino. Y por supuesto, no nos olvidamos a Aragón, que nos vamos a dejar la piel, que mañana vamos a ganar a San Marino y que empieza otra competición en la que todos arrancamos en la misma posición, pero con una jornada menos. Por lo tanto, todas las espadas en lo más alto. Aragón está preparado de sobras para superar estas adversidades y jugar no como local, evidentemente, sino como visitante en San Marino. Y no es quepa la menor duda que Aragón se va a dejar todo por esa victoria. A ver, vamos a dar paso a Laura Ferrer, que se añade a esta entrevista con el técnico de nuestra selección. Buenas noches, Laurica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, Buenas Richie, noches.
yo creo que habéis resumido, ¿no? Y ha resumido perfectamente lo que ocurrió en el partido de ayer, que fuisteis o tuvisteis el dominio del partido, creando esas ocasiones. Ese es el lado positivo, que se crearon ocasiones y que en cualquier momento se pueden materializar. Fue una pena lo del último gol en los últimos instantes, pero yo te quería preguntar que el resto de selecciones hay que poner, o hay que ponerlos también más en valor, ya que el resto de selecciones, bueno, pues han entrenado, tienen un grupo que a lo largo de toda la competición han estado muchos de ellos, y tú o vosotros habéis tenido que cambiar o bien por lesiones o bien por, en fin, por estimadas cosas personales, etcétera, y que al final, bueno, pues eso también es un hándicap al final. Por eso es que hay que poner en valor lo que estáis haciendo. Desde luego, Laura, sí, sí que es cierto. El valor que tiene la selección aragonesa, ya el haber llegado aquí, que no nos vamos a quedar en la orilla, que no nos basta con esto, vamos a seguir más adelante, pero sí que es cierto que tenemos que ser objetivos y pensar que mañana a las 9:30 vamos a jugar con una selección nacional que aquí la consideran la B. Quiero decir, el segundo entrenador de la absoluta es el seleccionador de la sub-21 y de la Copa Regiones UEFA. Con eso es un hecho muy significativo, habla bien a las claras del potencial físico. Hablábamos también con nuestros compañeros de República Checa que habían hecho una pretemporada específica en Croacia para trabajar, para establecer. Nosotros venimos de una situación, como ya sabéis, como hablamos en el último programa, cuando ya finalizó para mayo la tercera división, hemos hecho dobles sesiones, hemos trabajado con gente con el playoff, gente que ya había terminado. Creo que se ha hecho también muy buen trabajo y que estamos evidentemente al mismo o por encima de ese nivel competitivo, pero hay que poner en valor evidentemente lo que comentáis, el trabajo de todos los que forman esta selección aragonesa, y tener en cuenta con los rivales con los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Que es de un nivel importantísimo. También poner en valor al futbolista aragonés. Lo decía nuestro compañero Pepe Borque en la retransmisión para Aragón Televisión. Estamos hablando de una selección amateur, con jugadores, pues bueno, algunos ya, muchos equipos de tercera división aragonesa ya tienen cuenta con alguna ficha como futbolista profesional, que eso también te limita a ti a la hora de elegir, ¿no, Richie? Pero bueno, pero el resto de jugadores, estamos hablando de obreros del fútbol, ¿no? Que leí yo en el Twitter de una organización sindical que decía, del SOA, que decía, es la selección de los obreros del fútbol. Así efectivamente, es una selección de obreros del fútbol, con lo que tenemos que poner en valor, ¿no? Poner en ese mérito de lo que está haciendo la selección aragonesa, de enfrentarse a selecciones que se pueden permitir el lujo de hasta de hacer un stage y unos días de preparación, que tú, Richie, pues bueno, lo has tenido que hacer con equipos de la preferente y en las instalaciones de la federación. Sí, y muy orgulloso también evidentemente de eso, pero sí que es cierto, Francho, ahora lo hablábamos, hoy hemos hecho una dinámica de grupo, nos hemos ido a Rimini, que es una zona costera que está un poquito más cerca, para hacer un poquito más de convivencia. Tres compañeros se han quedado, 3 jugadores, porque tenían trabajo, tenían videollamadas, estaban con gestiones laborales, es lo que comentábamos, dentro del hotel, con videollamada, con gestiones administrativas. Yo tampoco soy profesional, soy director de un centro educativo. He tenido que hacer hoy, resolver varias reclamaciones de calificaciones, firmar, pues levantarnos temprano antes de ir al desayuno y a entrenar, y lo hacemos con la mayor de las ilusiones. Y luego, sí, perdón. No, Laura, disculpa. Sí, y luego todas esas horas de ese grupo de trabajo, que además está trabajando como unos auténticos profesionales a la hora, porque también son horas de recuperación, de recuperar jugadores, de los fisios, de los analistas, de todo ese equipo de trabajo que compone esa familia, ¿no?, de la selección aragonesa, que eso es muy importante. Es una auténtica locura. El trabajo, evidentemente, no tenemos esa cabecera, ¿no?, que ponga que estamos en una categoría profesional, pero bien es cierto que es lo que más cerca pudiera estar. El trabajo, las horas de dedicación, la forma, la calidad, el trabajo coordinativo de todos los sectores,
Después de la charla 10:30, 11:15, nos vamos a juntar Mario, Michel, yo, vamos a seguir analizando cada una de las circunstancias que ayer pudimos vivir in situ también del partido de San Marino, volver otra vez a rehacer, preparar la sesión de activación de mañana por la mañana, trabajaremos también la estrategia, la defensiva, la ofensiva, intentaremos aún hacer todavía más piña, va a ser un día muy largo, tampoco estamos acostumbrados a un horario Champions, ¿no? A un horario de las 9:30, el jugador aragonés, la competición siempre se juega, pues ya lo veis, domingo por la mañana o domingo por la tarde, sobre todo domingo por la tarde, ¿no? Pero nunca a las 9:30. Ayer uno de los aspectos que tampoco hemos nombrado fue el calor, ayer estuvimos entre 31 y 32 grados con una humedad brutal. Hay un hecho significativo que antes del minuto 20 hay un jugador de la República Checa que vomita en el campo. Sí, se vio claramente. Del propio desgaste, Víctor, Charles, Muñoz tuvieron pues una situación de insolación y más, tuvimos que darle sales, se quedó en el hotel para recuperar porque sí que tenían unos signos leves, pero sí de deshidratación del esfuerzo realizado. Lo de ayer fue brutal, ¿no? El comenzar a jugar a las 6 de la tarde con 32 grados, pues la verdad que la segunda parte, como pudisteis ver, fue muy limitante, fue muy significativa en cuanto a esfuerzos, ¿no? Pero bueno, ahí estaba mañana a esas horas, a las 9:30, que suele bajar. Ayer, cuando lo vimos el partido, unos 10-12 grados, pues la verdad que vamos a estar en unas situaciones que nos permite esfuerzos máximos y submáximos como a los que estamos acostumbrados, ¿no? La pena es que el último encuentro volvemos al horario de las 6 de la tarde. Sí, o es 9:30. 9:30. Sí, porque se cambia de sede. Correcto. Te quería preguntar por los tapados de este grupo que son los serbios, los de la Voivodina. Habéis podido, me imagino que veríais el partido contra San Marino. ¿Qué nos destacarías del conjunto serbio? Sí, pues mira, volvimos otra vez a confirmar que los datos que teníamos por lo menos se corresponde con lo que vimos sobre el terreno de juego. Es una selección altamente competitiva. Si el tono físico de los checos era alto, Serbia es altísimo. Ellos juegan con una referencia, con el delantero, con el jugador número 10, ya lo veréis in situ, una referencia de un futbolista con un perfil profesional, un perfil muy físico. La talla, el poderío físico de todos ellos es abrumadora, es superlativa, y realmente ayer achicaron a una selección de San Marino. Los primeros 10 minutos no podían salir de su campo. Era de admirar cómo desde el banquillo animaban, celebraban cada disputa, cada recuperación del balón en su campo. La verdad que era una selección muy guerrera, muy competitiva y muy equilibrada también en todas sus líneas, sobre todo la referencia arriba, tanto San Marino como Serbia tienen dos referencias que son diferenciales. Y Richie, dentro de ese contexto y del análisis que nos estás haciendo del conjunto serbio, aunque no nos digas, por supuesto, ¿prevés o se prevé que haya cambios en la selección? Sí, mira, ayer también, no me duele prendas decirlo, ayer no pudimos hacer ninguna variación táctica a lo que sería la segunda parte, porque la variación de los cambios fue solicitada por los propios jugadores. Es muy difícil con la temperatura de ayer que todos pudieran, a ver, evidentemente, a nivel numérico tienen que terminar, ¿no?, los 90, pero se agotaron los cambios única y exclusivamente por el desgaste físico. Chegu terminó con calambres, no podía andar, Charles terminó no sé cómo, Robert terminó con una sobrecarga en el gemelo, Niskios. Todos cambios fueron por un desgaste físico. Por lo tanto, ya les hemos comentado, ya hemos estado hablando también en la previa, por supuesto, que las rotaciones y el fondo de armario es fundamental. Aragón cuenta con 20 jugadores del máximo nivel y entra uno, sale otro, quiero decir, y el nivel, como visteis ayer, no baja, incluso puede llegar a subir. Sobre todo el aspecto físico va a ser un factor dominante en esta competición. Pues Richie, muchas gracias por estar con nosotros para dar esta píldora, como siempre, de nuestra azulona, de la selección. Lógicamente sabéis que todo Aragón está detrás de vosotros. Aparte, la televisión pública, la aragonesa, ha apostado por que los encuentros sean abiertos, se puedan ver a través de la tele de TDT, aparte del streaming. Y muchísima suerte. Vuestra suerte será la nuestra.
Un abrazo. Nada, Richie, muchísima suerte y bueno, y como decías, Francho, todo Aragón, pero creo que toda España, porque también Aragón está representando a España en esta desde competición. luego, nos ha venido apoyo de todos los rincones de Aragón, que es lo que más, de verdad, aún se me ponen los pelos de punta. Los móviles es que no aguantan el día completo, os lo puedo decir. El detalle de Francho con la camiseta de la selección del escenario, esta selección la formamos y la hacemos todos. Laura siempre siguiéndonos tan de cerca, da lo mismo que sea un medio más significativo o menos significativo, todos sois igual de importantes para nosotros y la verdad es que desde aquí, desde San Marino, notamos esa presencia y todo vuestro apoyo de verdad, tanto cuerpo técnico como jugadores. Bueno, muchísimas gracias. La voz del fútbol aragonés. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós, Richie. Bueno, Laurica, me voy con la preferente. Luego te veo. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Pues, como os decía, la noche de los campeones, todavía la selección aragonesa no ha salido campeona, sí que ha ido venciendo en cada una de las fases que ha venido disputando, pero nos estamos jugando esa copa en San Marino, donde el conjunto aragonés, la selección aragonesa, la azulina, lo está haciendo francamente bien. Y ahora sí que ya nos centramos en los campeones. Hoy vamos a empezar, va a ser un programa muy diferente porque vamos a hablar desde la preferente hasta la tercera autonómica o tercera regional, como se conoce en nuestro fútbol. Vamos con la preferente. Ahí tenemos a Pedro Monge. Muy buenas noches, en representación del Club Deportivo Cariñena, flamante campeón de su grupo en la preferente y ya equipo de tercera división. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Franco, ¿cómo estás? Lo primero, enhorabuena por esa vuelta a la tercera división y estamos viendo pues muchos movimientos ya en el conjunto de Cariñena, ¿eh? Estamos viendo ya renovaciones, nuevas altas. Lo primero, ¿qué ha sido para vosotros el retornar tan rápidamente a la categoría en un año que descendisteis y ascendéis en prácticamente la misma temporada, Pedro? Buenas, pues para nosotros la idea cuando descendimos, pues la idea del cuerpo técnico era de montar un equipo que rápidamente recuperara la categoría de tercera división, que yo creo que es donde se merece que esté el Cariñena, y ahí teníamos los jugadores una responsabilidad y por eso los jugadores estábamos mentalizados de que había que hacerlo cuanto antes mejor y no esperar al segundo año ni al tercero. La primera oportunidad que teníamos, hacerla. Y la habéis hecho a las mil maravillas, porque normalmente cuando desciendes a preferente siempre hay como una especie como de tembleque, ¿no? Como de no poner pie en el fondo de la categoría y normalmente, pues bueno, se suele deshacer un poco el equipo de tercera división. En vuestro caso, el bloque se mantuvo bastante íntegro, Pedro. Pues sí, Francho, yo creo que todos los jugadores sabíamos que no había sido un buen año. El descender de categoría pues duele y yo creo que individualmente los jugadores queríamos tomar esa oportunidad, confiar otra vez en el proyecto del Cariñena, intentar pues conseguirlo con un grupo que somos, un grupo de jugadores y amigos, de conseguir el objetivo y sabíamos que la preferente es una categoría que yo creo que es muy complicada. La tercera división es complicada, hay equipos pues muy dispersos, unos que van para arriba y otros que siempre estábamos en la zona baja luchando por no descender, pero la preferente es una categoría muy dura, muy física y en la que hay que estar con los seis sentidos, sí puede ser, para no perder, no dejarte puntos, porque a poco que pierdes un partido o encadenas varias derrotas ya no vas a conseguir el objetivo. Esa presión que tienes pues no de la directiva y el equipo, sino muy, individualmente decir, oye, tenemos que conseguir el objetivo, el vestuario estaba mentalizado y eso es lo que nos llegó a centrarnos y pues tener una derrota ya casi en el mes de abril, creo que fue, contra el Illorca. Eso nos decía tu mister, que hablando sobre todo con Rafa Gracia, ¿no? Que ha sido el hombre que ha analizado
esta temporada, toda la preferente, bueno, la preferente y otras categorías, pero sobre todo la preferente, hablando con Humberto, nos decía, fíjate cuándo hemos perdido y no nos hemos conseguido separar del segundo en toda la liga. Y creo que habéis hecho unos números, bueno, extraordinarios esta temporada. En cuanto a puntaje, yo creo que más de 72 puntos. Pedro. Sí, no, nos hemos quedado superando los 80 puntos y yo creo que la idea de Humberto y las matemáticas pues era acercarnos a esos puntos porque sabíamos que el Illueca con Antonio Cascante pues también iban a apretar y sabíamos que haciendo cuentas con el otro grupo pues teníamos que estar no fallar, no fallar, cualquier empate te restaba y como te digo, había que echar cuentas de que por muy bien que lo estuviéramos haciendo, el Illueca lo estaba haciendo muy bien, es más, cuando nos ganan, el siguiente partido nos adelantan la posición, o sea, ha estado muy reñida, el primero y segundo puesto ha estado muy competitivo. Fíjate, estamos hablando que en vuestro grupo cayeron 2 de los 3 equipos descendidos de la tercera división esta anterior temporada. Illueca y Bueno, vosotros. y el Borja, Y el Borja. En el mismo eso es. grupo. En el En mismo el mismo grupo. grupo nos metieron a los tres descendidos de tercera división. Casi nada. A ver, que va a entrar Laura Ferrer un ratico con nosotros. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas Muy noches. buenas, Laura. ¿Qué Buenas tal? noches. Bueno, por supuesto la enhorabuena, de nuevo reiterarla por ese ascenso. Además tú eres un futbolista que tienes todavía mucho fútbol en tus botas, pero eres conocedor de la tercera división, conoces lo que es ascender, conoces lo que es descender y ahora retomar de nuevo esa tercera división en un proyecto que, como decía Francho, pues ya se empiezan a conocer altas y fichajes y en los que por supuesto va a estar Pedro, ¿no? Pues sí, la verdad que el cuerpo técnico personalmente ha confiado en mí, que yo creo que ya no vamos a engañar, que todos tenemos una edad y al final jugamos a esto, pues como decía Richie, pues somos obreros de fútbol y jugamos a esto porque nos gusta mucho. Sí que es verdad que el cuerpo técnico comandado por Humberto Arto están haciendo muy buenos fichajes. Creo que son jugadores todos con mucho peso en la tercera división. Y luego pues habrá que hacer lo que yo creo que es la idea de Cariñena y filosofía del club, es hacer un grupo humano y sobre todo no un conjunto de jugadores buenos, sino un equipo conjunto que vayan y trabajen en la misma línea. Y yo creo y luchar por objetivos y bueno, y pensar más arriba. Y luego lo que salga, pues como hemos podido ver este año con el Caspe, con un pedazo de equipo que tenía con jugadores individuales y con toda calidad, pues que ha estado ahí luchando por no caer en puesto de descenso. Pero Oye, bueno, y Pedro, todo. en esa labor que te puedes convertir también o erigir como uno de los capos del vestuario, ¿no? El capo, bueno, entre comillas. ¿Eh? Bueno, yo creo que debido a la edad y ya los años ya jugando esto, pues yo creo que ya no el capo, sino una persona Para aportar. veterana Mm. para aportar ya experiencia, pero sobre todo yo mismo también aprendo de los jóvenes. Todos los días yo lo que digo a mis hijos, yo aprendo de vosotros y vosotros de mí. Esto es un mutuo. Y si como un buen veterano, pues intentaremos echar una mano a todos los que se incorporen al equipo, igual que yo aprenderé de todos ellos. ¿Qué tal, Iñena? Vamos a ver la temporada que viene. ¿Volveremos a ver equipo ascenso o no, Pedro? Bueno, yo creo que el grupo y los fichajes que estáis viendo hay de todo tipo. Creo que, como ya conocéis, el campo de Cañena La Platera es un campo muy, Complicado, unas dimen- complicado. Mm. es muy complicado, son unas dimensiones más reducidas como puede ser Sí. otro campo de cualquier otro equipo. Y en esos campos, pues sin perder nuestra identidad, yo creo que somos un equipo aguerrido, no agresivo, aguerrido en lo que llevamos el fútbol físico y duro y el balón parado a otro límite. ¿Cuándo tenéis previsto en empezar o realizar esa pretemporada previa a la competición?
Bueno, pues ya la directiva con el cuerpo técnico ya nos ha marcado una presentación que es sobre finales de julio, 25 de julio, con entrenamientos previos individuales, ya para que los jugadores vayamos poniéndonos a tonos. Y la presentación será día 25 en Cariñena y ya empieza la pretemporada con O varios sea que entrenamientos y partidos. ahora os podéis desmadrar, ¿no, Pedro? Bueno, Dentro como de un orden. dentro de un orden sin perder un poco la forma para llegar en el mejor tono posible como jugador y no destacar. Yo por lo menos pues ya por mi trabajo tengo que estar manteniendo la forma todo el año. Ya sabes que cuando pillamos años es más jodido quitarnos los kilos. Es más difícil recuperarnos una vez que, por eso no tenemos que perder la línea, porque una vez que No, la no. perdemos, recuperarlo nos cuesta. La última, Laura. Y No, dejamos a pues Pedro tranquilo. sí, no, pues que ahora también un poquito de descanso no viene mal, de desconectar, por supuesto, como dices, pues para venir fuertes ese día 25 y poquito a poco, bueno, pues conformar ese grupo que estáis haciendo y a ver lo que depara la tercera división. Pues si la has seguido, ¿te ha sorprendido algo de la tercera división esta temporada, Pedro? Pues la he seguido un poquito, la verdad que Claro. porque bastante teníamos nosotros contando con nuestros equipos, viendo a equipos rivales para no fallar, pero sí me ha sorprendido algún equipo como el Zuera, que pues lo mismo, ascendió de preferente y ha estado muy puntero, los fichajes que hizo el Zuera, pues un poquito lo que os he comentado del Caspe, pues que tenía unos pedazos de jugadores pero no conseguían encajar las piezas y ahí estaban luchando por salir de esa zona. Sí, varios equipos me ha sorprendido. El Ebro no me ha sorprendido mucho porque jugamos contra ellos amistoso y veía que un equipo muy aguerrido, sabía lo que jugaba, que la idea principal, si el equipo la tiene clara y todos trabajan en la misma línea, pues se consiguen objetivos y salen los resultados. O sea, el Ebro, pues sí que es verdad que cuando jugamos con ellos me parece un equipo muy duro y claro, campeón de tercera división, a lo cual les doy la enhorabuena. Y bueno, pues nosotros veremos a ver si encajamos las piezas, los jugadores nuevos con el bloque que nos hemos quedado, si Humberto con el cuerpo técnico encajamos y seguimos esa idea de juego, que si no perdemos la filosofía, pues yo creo que podemos pues, o dar una sorpresa o por lo menos ir, sobre todo humildemente, entrar en la tercera división y si podemos dar una sorpresa, pero sobre todo mantener al Cariñena donde se merece, que es la tercera división. Perfecto. Pues Pedro, un placer tenerte aquí en la grada FM de nuevo y la próxima temporada ya te entrevistaremos, pero en tercera, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias, Nacho. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Antes Hasta luego, Laura. de que se Adiós. retire Laura, Sí. sí que queríamos mandar desde aquí, pues bueno, un fuerte abrazo a todos los aficionados del Club Atlético Monzón, que hasta el último momento estuvieron ahí peleándolo y la lotería de los penaltis Fue pues una pena. tuvo Fue una pena, esa. Francho, porque es cierto que además a través del WhatsApp lo comentábamos. Yo particularmente decía, vamos a ver si es posible no llegar a la tanda de penaltis, porque ahí sí que es una lotería, como así fue, y no fue posible. Y bueno, pues hay que poner también en valor la temporada que se ha hecho globalmente y que ha hecho el Atlético Monzón. Y como digo, bueno, pues una pena que no se lograra ese ascenso que no se ha logrado todavía nunca y que habrá que seguir pues la próxima temporada intentándolo por parte de tanto el Atlético Monzón porque por los que se adhieran también al objetivo del ascenso, Francho. Una pena. Pues desde aquí nuestro abrazo sobre todo a los amigos de la banda Piló, que como siempre es espectacular y en un ambiente al partido extraordinario, sin insultar a nadie, que eso es muy importante. Y bueno, y también a los chicos del Frente Porrerenc, que entraron muy tímidamente, pero mira, al final se llevaron el gato al agua con un gol de un conocido nuestro, de Luis Salomar, que estuvo aquí en el programa Estuvo ahí, y que sí, ¿verdad? Que estuvo y aquí. que a la postre nos hablaba de que se tenían que plantear los partidos uno a una manera y otro a otra, pues mira, lo clavó y nos la clavó. Es lo que tenemos. Bueno, Laura, volvemos Bueno, de nuevo contigo. hasta el Un final. abrazo, hasta Al el final, hasta final. luego. Adiós.
Dejamos al campeón, a uno de los campeones de la preferente, porque no podemos meter a todos, como comprenderéis, si no sería un programa extensísimo. Y nos centramos en uno de los campeones de esta primera regional que ascienden a la preferente. Y nosotros que el Club Deportivo Valdecierro, que vuelve de nuevo a la preferente. Vamos con el protagonista. Lánzamelo. Hola, Sergio buenas. Garcés, jugador del Club Deportivo Valdecierro. Enhorabuena por el ascenso. Temporada, me imagino, dura y complicada, ¿no, Sergio? Para vosotros. Sí, temporada dura y larga. Ha costado hacer matemático el ascenso, pero al final lo hemos conseguido y a todos muy contentos. Lo celebramos y ahora ya con muchas ganas de empezar esta temporada en preferente. ¿Teníais presión o no por el ascenso? Cuando empezó la temporada, ¿lo teníais ya marcado ahí en la pizarra, en el corcho del vestuario, o lo habéis ido fraguando a lo largo del devenir de la temporada? Yo creo que lo teníamos todos marcadísimo en la cabeza, la verdad. Una vez fichamos por el club, los que veníamos de fuera, ese era nuestro principal objetivo y teníamos claro que lo teníamos que conseguir sí o sí. Hablas de fichajes, ¿de dónde habéis venido? La mayoría de los jugadores, aunque el Valdecierro suele nutrirse de muchos chicos y chicas también de ahí del barrio. Sí, bueno, como Jorge vino de los bancos, una buena parte del grupo vinimos del equipo de los bancos que desapareció en preferente y otra parte también es gente del club que lleva muchos años allí y hemos hecho un buen bloque y gracias a ello hemos conseguido el objetivo. ¿Cómo es jugar en el Valde? Yo estoy encantado, la verdad, me lo paso muy bien, viene mucha gente los fines de semana, la afición, es un campo que siempre cuando hemos ido ahí a jugar en años atrás era un campo duro donde la gente te aprieta y yo creo que la gente este año se lo ha pasado bien, sobre todo este último tramo de temporada que hemos conseguido el objetivo y yo creo que es un campo donde este año a los equipos les va a costar venir en preferente a ganarnos. Hablando comentas de que aprietas, ¿no? De que aprietan en el campo. Me imagino que no es lo mismo tenerlos de enemigos que tenerlos de amigos. ¿Cómo aprieta el campo del Valde cuando juegas de local? Bueno, pues vienen muchos chavales de la cantera y eso se nota un montón. Cuando te dan ese apoyo, los ves entrenar día a día, ellos te ven a ti y cuando los ves ahí los domingos, pues dan un impulso extra al equipo que nos ayuda mucho, la verdad. Pues mira, vamos a aprovechar y vamos a meter a un ex del Valdefierro. Héctor Bravo, buenas noches. A ver, si te pones el micro, te oiremos todos. Ahora, Ahora. buenas noches, buenas noches. Yo como entrenador, no como jugador, que quede constancia que... Yo he jugado contra el Valdefierro. Y he de reconocer que era un campo jodido, la verdad. Te apretaban bastante. La verdad que, a ver, yo sí que es verdad que allí pues yo era entrenador de la base y independientemente de eso, pues bueno, entonces en aquellos tiempos estaba el regional, también estaba en regional preferente, además con grandes peloteros como Adrián Barba, Nacho Lacita, estaba Pedro Mayo de portero también, entonces pues bueno, la verdad que el campo apretaba mucho y se notaba, se hacía buena presencia, además Sergio lo podrá corroborar, pero además es un campo muy grande y en el que se puede jugar al fútbol bastante a gusto a los que les gusta tener la pelota. Sobre todo ancho. Sí, sí. Bueno, a nosotros que nos gusta tener mucho la pelota, este año le hemos agradecido un campo grande y hemos podido jugar nuestro fútbol, aunque también ya sabemos cómo es la preferente y la primera regional también. Hay que tener un buen físico, ganar muchos duelos y esto es fundamental en este fútbol, en estas categorías. ¿Cómo ha estado el nivel en vuestro grupo de primera? Pues ha estado a un nivel bastante alto, más de lo que yo me esperaba quizás, la verdad. Ha habido un grupo de equipos quizás de la zona alta de la tabla que ha estado muy competido, donde cuesta mucho ganar esos partidos, pero aún así incluso los equipos que han quedado más hacia abajo no podías ir a ningún partido relajado, porque cualquiera de ellos te podía poner en problemas y como te metan un gol ya cuesta un montón remontar los partidos y sabíamos perfectamente lo que nos decía Jorge, que había que seguir enchufadísimo a todos los partidos, da igual el rival, y eso es lo que hemos hecho y gracias a eso en parte nos hemos podido dejar poquitos puntos para conseguir el ascenso.
en esta categoría, bueno, en primera regional, aparte de que ha sido una temporada muy, muy larga para vosotros y ha costado mucho llegar al objetivo por las jornadas, pues que al final es una categoría que, si no me equivoco, tiene 20 equipos, ¿no? La primera regional, o 18. Sergio. Yo diría que 18, 18. pero ha sido muy larga y al final para llegar a lograr el objetivo hay que estar muchas semanas manteniendo el nivel y muy regular. Ahora hacéis un cambio totalmente diferente, vais a la preferente, una liga de muchísimo nivel, que además que creo que además cada año se supera más en torno a nivel, más viajes también, que eso quieras que no, también se nota. ¿Cómo lo tenéis que encarar eso y encarrilar, aparte pues de que al final es un poquito más serio, ¿no? que la primera regional en torno a viajes sobre todo? Sí, a ver, yo creo que buena parte de la plantilla que vamos a estar este año en el Valdefierro ya hemos jugado en preferente y creo que eso nos va a ayudar bastante a aclimatarnos. Ya conocemos la categoría, cómo es ir a jugar a los diferentes campos de distintos pueblos de Huesca o Teruel y yo creo que eso nos va a ayudar bastante, sobre todo al principio, en ese periodo de aclimatación, digamos, a la categoría que ya conocemos, yo creo que la mayoría. Una categoría que perdíais hace 2 temporadas. Esta temporada era la primera temporada vuestra en primera. Para el club, por eso te decía lo de si lo teníais en el corcho, ¿no? Era importante el retornar a preferente. Y como decía Héctor, esa plantilla fue la que ascendió al equipo a tercera división. Estamos hablando que el Valdés estuvo ahí en tercera división con un proyecto bastante importante. ¿Qué objetivos plantáis en esta nueva temporada, en la 25-26, en una preferente, como dice Héctor, cada vez es más competida y cada vez absorbe más jugadores de tercera división? Pues yo creo que el objetivo es quedar lo más arriba posible, intentar luchar partido a partido y si nos llega para llegar hasta el final de temporada en los puestos de arriba, pues luchar por todo lo que se pueda. No nos ponemos ningún tipo de límite ni buscamos la típica salvación ni nada. Hay que ir a tope y hasta donde lleguemos. Con ambición. Eso es. Héctor, la última para ti. Nada, simplemente por saber un poco, ¿no? Cuál va a ser el plan de pretemporada. Ya sabéis cuándo vais a empezar o si os ha metido caña Jorge para este verano, para llegar lo más fuerte posible. Además, también decir que quede constancia que Jorge iba a subirse de la grada, pero bueno, al final unos problemas de última hora no ha podido subirse, así que encantados de que esté Sergio y ya seguramente que el año que viene les tendremos presentes durante toda temporada. Así que la última es esa, ¿qué plan tenéis para el verano y si tenéis el látigo azotando para llegar firmes a la pretemporada? Ya tenemos marcado el día 4 de agosto, que es el día que volveremos a entrenar como grupo, pero ya nos han mandado el plan para todo el mes de julio para que hagamos entrenos por nuestra cuenta y hay que llegar a tope ese primer día para poder afrontar la pretemporada y esos amistosos contra los equipos que nos toque de una muy buena forma y llegar muy preparados para el comienzo de liga. O sea, que a cuidarse, pocos friselicos y nada de barbacoas, ¿no? Más o menos. Eso ha tocado estas semanicas ya disfrutar y a partir de ahora ya hay que volver a ponerse en marcha. A cuidarse. Pues Sergio Garcés, un placer tenerte aquí en la Grada FM. La temporada que viene os tendremos en el otro bloque, en la preferente, y enhorabuena por vuestro ascenso. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, Héctor, ¿con quién tenemos ahora? Porque vamos a ir Pues a toda talega, vamos a bajar un escalón. Tenemos ahora pues la segunda regional. Teníamos a un integrante también de la Muela Fútbol Base, pero no nos ha fallado a última hora. Ha habido un fallo de comunicación, así que nada, simplemente pues nombrar también que se han quedado campeones de su grupo y bueno, pues que también pues nombrar que también estaban presentes en esta noche de los campeones, pero bueno, al final por un fallo de última hora, fallo técnico, no van a poder entrar, así que bajamos un escalón y nos vamos a la segunda regional, que si no me equivoco tenemos a Diego Marzo, que es jugador del Rozano, Rozano, la agrupación deportiva Rozano. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Diego. Bueno, Diego... lo hemos puesto difícil con el nombre, ¿eh?
Mítico equipo italiano. Sí, hombre. Histórico. Es un histórico. Pero tenemos que decir que Diego, junto con otros 2 jugadores más, han sido jugadores entrenados por nuestro Rafa Gracia. Efectivamente. Al final, de hecho, en nuestro equipo, ¿no? El Rozzano es un equipo formado por un grupo de amigos, ¿no? Que en realidad es como yo lo definiría. Somos un grupo de amigos a los que nos encanta jugar al fútbol. Y bueno, Jorge Arévalo y Raúl Blasco, que son los 2 fundadores del club realmente, Raúl Blasco el presidente del club. Nosotros nos conocemos porque hemos compartido toda la etapa de fútbol base en el Olivar y hemos sido entrenados por Rafa Gracia, efectivamente. Yo os he visto jugar aquí en el Prado, en Perdiguera. Así, el año pasado, ¿no? El año pasado, sí, Última señor. jornada de liga ya, ¿eh? Sí. Ah, ¿Qué supone jugar en el Prado? Pues la verdad es que es un fútbol totalmente diferente, ¿no? Al final, el fútbol de pueblo, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, yo estoy disfrutando muchísimo esta etapa con el Rozzano y tengo muy buenos recuerdos de la temporada pasada y de ese final de temporada en Perdiguera, por supuesto. Oye, Diego, ¿podríamos hablar que este Rozzano es el sucesor de los bancos? Por el modelo, te digo. Porque los Bueno, bancos es también verdad que eran una cuadrilla sí. de amigos que se juntan, que parten desde el fondo de la última categoría de nuestro fútbol, van así Sí, chinachana apoyando y se plantaron en preferente. Y haciendo muy buena sí. temporada, que por desgracia, pues bueno, Sí, a desaparecieron. ver, desde luego son un modelo a seguir, porque mira ellos hasta dónde llegaron, hasta preferente, como bien has dicho, a nosotros aún nos queda un paso para eso, pero sí que es verdad que al final nosotros, si bien cuando nos juntamos es pues eso, porque nos encanta jugar al fútbol y queremos disfrutar con nuestros amigos, pues también es verdad que somos gente muy competitiva, que nos gusta ganar a todos y bueno, al final tenemos también una particularidad que es que nos juntamos gente con trayectorias en el fútbol de lo más dispares. Nos juntamos desde gente que en juveniles dejaron un poco el fútbol y lo han retomado ahora, a gente que, pues bueno, hemos jugado en preferente o en tercera federación, ¿no? Entonces, al final sí que es verdad que se ha juntado un grupo, pues bueno, que tenemos un nivel, cierto nivel de fútbol, ¿no? Y de momento nos ha dado para enlazar tres ascensos seguidos, ¿no? 3 campeonatos. Y bueno, los bancos son palabras mayores, que ellos llegaron a preferente, nosotros a ver cómo será la temporada que viene, que afrontamos con mucha ilusión, pero sin duda son un ejemplo a seguir. Al final estamos aquí, pues bueno, hoy es una cosa pues especial, ¿no? Que también queríamos dar voz a los campeones pues del fútbol más allá, ¿no? Más de barro todavía de lo que estamos nosotros inmersos durante todo el año. Pero sí que es verdad, ¿no? Que al final pues os juntáis pues grupos de amigos para quizás pues como dices, ¿no? Que al final pues por no tener una consecución con juveniles o en tercera red por los trabajos o incluso la preferente, ¿no? Que al final es más exigente para entrenamientos y demás. Os juntáis grupos de amigos para pasar los sábados, los domingos y al final pues con esa idea, ¿no? Pues al final ganáis, ascendéis y qué ambiente hay en esos vestuarios, ¿no? Porque al final digamos que son ambientes pues de amigos, pero en el campo todo el mundo quiere ganar. Efectivamente, es justo tal cual lo has descrito, ¿no? Además, mira, da la casualidad de que los 2 equipos que han estado ahora con vosotros, Valdefierro y Cariñena, fueron mis 2 anteriores equipos. Estuve primero en Cariñena y luego en Valdefierro. Y a ver, ahora que has hablado de ambiente en el vestuario, yo la verdad es que compartí vestuario con gente maravillosa en esos 2 equipos. Tuvimos muy buen vestuario. O sea, yo en ese sentido siempre he sido un privilegiado porque he estado muy bien rodeado por muy buenos compañeros. Pero, hombre, no deja de ser cierto que al final volvernos a juntar amigos de toda la vida, porque al final somos grupos de amigos de toda la vida, pues hace especial ilusión y como bien dices, hace que el ambiente en el vestuario sea especial, sea espectacular y luego es verdad que no tenemos esa presión, ¿no? Que por ejemplo sí que había en esos clubes. Nosotros al final, esta temporada pasada la empezamos en segunda regional, que no conocíamos la categoría, la mayoría de nosotros la empezamos pues sin ninguna presión, sino a disfrutar, a ir partido a partido y pronto vimos que bueno, la clasificación nos ponía ahí arriba y ahí sí que ya es cierto que desde bien pronto dijimos, oye, estamos aquí arriba, lo podemos hacer y sí que empezamos a hablar del ascenso e ir a por el ascenso. ¿Hay tercer tiempo en el Rozzano o no? Que si hay tercer tiempo en el Rozzano, bueno, hombre, eso es de lo más importante, por supuesto, sí. Nuestras cenas no se perdonan
y al final, pues es que como no dejamos de ser grupo de amigos, pues hacemos muchos planes luego fuera del fútbol y al final, pues está muy bien. Es lo bueno es una de las buenas cosas, ¿no? Al final que deja este maravilloso deporte. Por eso te preguntaba, ¿no? Porque quizás con, pues yo qué sé, con el Cariñena, con el Valdefierro, que son clubes más institucionalizados, pues bueno, sí. Pero en una cuadrilla de amigos que deciden constituir un club, juntarse, crecer y me imagino pues que bueno, bien cenas o bien almuerzos, ese Claro, era el leitmotiv de la excusa, ¿no? La excusa del fútbol para poder almorzar, desayunar o salir de farra por ahí. Sí, desde luego eso no falta. Y bueno, ahora escuchaba también, ¿no? Lo de, claro, ya las pretemporadas que empezaban, que si el 25 de julio, que si el primeros de agosto, ¿no? Y ya empezar a coger forma. A ver, nosotros es verdad que con el paso de las temporadas, cada temporada, vamos profesionalizando esto un poquito, ¿no? Cada vez más. Al año que viene empezaremos un poquito antes, la pretemporada también, pero es verdad que julio de momento va a ser para disfrutar. Y sí que es verdad que nos tomamos ciertas concesiones, ¿no? Que en otras categorías pues es más complicado. Yo tengo una curiosidad de cómo es el día a día, ¿no? Durante el año, sobre todo los meses de invierno, que puede ser un poco más duro, ¿no? Para la hora de entrenar. ¿Vosotros cuántos días entrenáis en segunda regional y cómo gestionáis un poco esa semana, ¿no? Previo a preparar los partidos? Nosotros hemos estado entrenando martes y jueves, es decir, 2 días a la semana. Además, bueno, horario de 8:30 a 10, entonces es cierto, como bien dices, en invierno hay veces que se hace duro ese horario. Y bueno, la verdad es que el compromiso en general es muy alto en el grupo, entonces es verdad que también es una de las cosas que hemos ido mejorando temporada a temporada, ¿no? Este año es verdad que en la mayoría de entrenamientos ha habido una asistencia bastante alta, aunque también os digo, hay ciertas cosas, ¿no? En algún momento, algún partido de Champions así crítico, pues bueno, que cuesta más reunir a la gente, ¿no? Pero bueno, eso son pocas noches a lo largo de la temporada y sí que es verdad que el compromiso por lo general es bastante alto y es una de las cosas también que entre nosotros hemos hablado de cada temporada que viene ya en primera regional, que bueno, queremos aumentar un poquito más ahí en tema de compromiso y tomarnos un poquito más en serio. O sea, que no digo que no nos lo estemos tomando en serio ya, pero bueno, dar un giro de tuerca más ahí para la temporada que viene. No vamos a hablar de techo porque el techo es lo irá marcando el fútbol, ¿no? Pero hablando dentro de esa institucionalización del club, ¿qué tenéis pensado? Porque ahora sois solo esa plantilla, sois solo ese equipo. ¿Tenéis pensado yo qué sé, crear un juvenil o para que tenga futuro, ¿no? Para que ese equipo no muera cuando vosotros lo retiréis. Pues mira, es algo que hemos hablado en algún momento entre Raúl, Ari y yo. Hemos tenido alguna conversación también con el cuerpo técnico, ¿no? Que tenemos en estos momentos. De momento no hay ninguna decisión más allá de seguir mientras nos dé a nosotros, ¿vale? Pero bueno, sí que en algún momento hemos planteado que si montar un filial, que sí, pero de momento es cierto que no hemos pensado nada ni no sé, en el futuro próximo no veo que montemos nada más. Porque ¿dónde jugáis? ¿Cuál es vuestra casa? Pues hasta ahora hemos estado jugando desde que se creó el club en el API, pero al año que viene nos mudamos y nos movemos al Olivar. Ah, pues mira, os veré. Sí, sí, si jugáis los domingos por la mañana os veré, porque además yo voy a jugar en la Liga Social, que soy socio de allí, con que mira, seré un forofo más del Rochano. Un aficionado más del Rochano, de maravilla. Pues Diego Barzo, un placer, enhorabuena por ese ascenso a la primera y bueno, que el fútbol determine cuál va a ser vuestro techo. Los bancos es el camino. Veremos. Nosotros de momento, con la temporada que viene, con ilusión y partido a partido. Al final, para cualquier recién ascendido, el primer objetivo tiene que ser la salvación, pero bueno, a disfrutar y sobre todo a dar guerra. Pues con eso nos quedamos. Un abrazo, Diego. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, chao. Seguimos con esta segunda y nos vamos al grupo Alto Aragonés, al grupo donde juega el Atlético Almudévar o el Juventud, al Atlético Almudévar Juventud. Ahora nos lo dirá
nuestro protagonista. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches. Lo primero, enhorabuena, como al resto Muchas de gracias. participantes. Jugáis donde juega el Almudévar, la agrupación deportiva Almudévar, en La Corona, compartís estadio. Cuéntanos un poco la historia del Atlético Almudévar y de dónde nace este proyecto. Pues mira, básicamente el Atlético Almudévar surge para que los jóvenes del pueblo, porque Almudévar es un pueblo que tiene mucha devoción por el fútbol y tal, y básicamente para que los jóvenes del pueblo, que no les da para jugar en otros equipos o en categorías más altas, pues puedan disfrutar del fútbol y de las experiencias que te da. Y pues a crear un equipo con toda la juventud del pueblo y poder pasar un buen rato y cumplir y disfrutar del fútbol. Oye, os ha dado para ascender. O sea que ya Pues sí, hay buena ripa de peloteros. hay buena base, sí. Hola, muy buenas, David. Muy buena. Lo primero, enhorabuena también por el ascenso y como comentábamos un poco, ¿no? con los anteriores protagonistas, la segunda regional es una categoría pues que bueno, al final pues sobre todo pues más para hacer deporte sin ningún tipo de presión, pero una vez que te ves ahí arriba, ¿cómo se gestiona eso en un vestuario de fútbol amateur y un grupo de amigos, ¿no? Imagino también que sea del pueblo para hacer deporte e intentar, lógicamente, ganar, ¿no? Porque todo el mundo queréis ganar una vez estáis dentro del verde, pero cómo se gestiona en un equipo de segunda regional, además de pueblo, ¿no? Que también pues ahí en el Alto Aragón los inviernos también son duros para entrenar y demás. Pues sobre todo empezamos la temporada con muchas ganas, con mucha ilusión, sin marcarnos ningún objetivo, el objetivo a ascender, pero siempre con la ilusión de querer intentarlo y querer lograrlo. Y nada, pues tuvimos un buen inicio, fuimos partido a partido, nos fueron yendo bien los resultados y nos empezamos a ver arriba, nos empezamos a motivar el equipo todos con trabajo, esfuerzo, yendo a entrenar todos los días, estábamos casi todos los entrenamientos, 18, 19 personas, que para un segunda regional es increíble. Y nada, el buen ambiente, el ser todos amigos, el conocernos todos del pueblo y tal. Empezamos a ganar partidos que se nos complicaban los acabamos sacando y nos acabaron dando ese ansioso ascenso que lo hemos disfrutado todos. ¿Cuándo fuisteis conscientes de que lo teníais al alcance de vuestra mano? Pues yo te diría, sí, una vez acabada la primera vuelta haciendo un balance, vimos que era una primera vuelta bastante buena. Ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que únicamente empatamos 2 partidos o algo así. Y cuando vimos pues que la distancia nos íbamos separando un poco del segundo, del playoff, pues vimos que algo estábamos haciendo bien y que los partidos que teníamos eran finales y que teníamos que ir a por ellos y a conseguir los 3 puntos. ¿Cómo gestionáis durante el año el tema de entrenamientos y demás en vuestra categoría? ¿Cuántos días entráis a la semana y cómo lo gestionáis? Pues mira, este año hemos entrenado martes y viernes. El martes sí que teníamos un campo de fútbol 11 donde podíamos hacer cosas más reales y el viernes pues en un campo de fútbol 7 aquí en Almudévar íbamos entrenando ahí, más o menos esa organización. Estoy mirando también ahora en vuestro grupo y la verdad es que tenéis el tema de los desplazamientos, pues también es una cosa pues seria, ¿no? Porque al final pues jugáis contra equipos de pues prácticamente de toda la comarca. Estoy mirando ahora pues por ejemplo pues con el Bolea, con el Temple, también jugáis con San Jorge, con el Frula. Al final, ¿cómo gestionáis el tema de desplazamientos y demás durante la temporada? ¿Viajáis en autobús o vais con coches particulares? No, los desplazamientos básicamente cada uno con su coche, nos íbamos organizando, muchas veces quedábamos aquí en el bar del pueblo, tomábamos un café y nos organizábamos en los coches para ir a los desplazamientos. Sí que es verdad que teníamos muchos pueblos que estaban bastante cercanos a nosotros y eso también pues ayudaba en plan a organizarnos. Luego ya teníamos algún desplazamiento más largo, que sea Castejón, que sea Bujaraloz, que ya pues se nos iba una hora y media y era un trayecto mucho más largo que se va a asemejar un poco más a lo que vamos a tener este año en Primera Regional. Pero básicamente eso, con coches nos íbamos organizando entre compañeros. ¿Y cómo andáis de masa social? Pues de masa social, muy bien, la verdad. La afición, increíble. Esta temporada, al igual que otras, pues nos apoya un montón.
cada domingo, ya sea fuera o en casa, sobre todo en casa, muchísima afición, pero incluso fuera, cuando nos íbamos súper lejos, ya te digo, a Bujaraloz o donde sea, pues siempre teníamos aficionados que nos venían y nos seguían a ver. Y la verdad que es un apoyo muy importante y te motiva mucho a pelear, a correr cada partido. A cuando un esfuerzo dices que crees que no puedes hacerlo, pues ves que te están animando y todo y aprietas con todo lo que puedes. La verdad que te da un plus y nos sentimos muy apoyados y esta temporada es parte suya del ascenso, la verdad. ¿Cómo afrontáis la próxima temporada en primera? Sobre Pues, todo, cuéntanos un poco, ¿vais a seguir el mismo bloque o lo queréis mantener el bloque pues como premio, ¿no?, a esta temporada tan fantástica que habéis hecho? ¿O aspiráis a mejorar el bloque fichando a alguno que se le caiga, por ejemplo, al equipo que comparte de localidad con vosotros, al Almudévar, y mantenernos en primera? nada, básicamente el bloque es muy parecido al año anterior. Hay gente que por tema de trabajo, por ciertas circunstancias lo ha tenido que dejar, pero ha habido más gente del pueblo que o bien no ha jugado o bien ha estado en algún otro equipo de segunda regional, por ejemplo, y que se ha animado a venir al equipo. Luego también contamos con algún juvenil que nos sube, que acaba la etapa de juvenil este año. Pero básicamente los mismos, no sé qué porcentaje decirte, un 75% es la misma plantilla. Y nada, pues con mucha ilusión y con ganas de empezar la primera regional, la verdad. A ver qué hay comentario. Qué chicos más elegantes y humildes, se lo merece todo. Yo creo que ponía Bore, no sé, Getting Bore o algo así. Getting Bore. Bueno. Un compañero, David, un David, amigo. David, te quiero. Ese es uno de los hooligans. La Eso es. última, Héctor. Nada, está también, bueno, por curiosidad, ¿no? Que al final, pues bueno, a mí me curisea, soy muy curioso para estas cosas y sobre todo, pues con el Es tema bastante al parcero, es bastante al parcero. Estoy mirando y, verdad. jolín, pues tenéis desplazamientos este año bastante duros, ¿no? Tenéis a Binefar, también tenéis La Alueza, también tenéis Viescas, el Robres B, Mequinenza, tenéis también buena tirada de kilómetros, ¿eh? Hay kilometrada, sí. Pues sí. Este año, sobre todo, al ascender, ya sabemos, ya lo tenemos un poco mentalizado de que va a cambiar mucho con respecto a la segunda regional, que teníamos pues, ciertos partidos que eran muy cercanos. Ahora, partidos cercanos tenemos muy pocos, ponle en Huesca alguno y el Valfonda o algún equipo, pero el resto ya nos van a desplazamientos que eran atípicos la temporada pasada. Pero nada, estamos preparados y con ganas de ir a por ello. Aunque todo esfuerzo que se pueda hacer lo haremos con ganas de ir por el equipo. Pues yo te voy a hacer la última. Mira, hablando de esfuerzo, ¿cómo sufragáis económicamente todo esto? Porque la segunda, bueno, ya lo estáis diciendo, lo dices tú, ¿no? Pues ahí vamos en nuestros coches, nos juntamos, Pero claro, ahora, como dice Héctor, va a haber mucha distancia, mucha kilometrada. ¿Vais a seguir tirando de coches o cómo vais a organizar todo esto? Económicamente, aparte, la categoría es más cara. Sí, pues la idea es seguir más o menos como en segunda regional. Nos iremos organizando con los coches y aunque los desplazamientos sean más largos, pues nos iremos organizando. Incluso un día lo pongo yo, otro día lo pones tú y poco a poco seguimos así sin problema, la verdad. Bueno, David, pues un placer tenerte aquí en la Grada FM. Enhorabuena por ese ascenso, esa primera participación del equipo en esa primera y que disfrutéis, sobre todo que disfrutéis de esa categoría y estaremos atentos la temporada que viene a ver qué es lo que hacéis a lo largo de esta 25-26. Un abrazo. Muchas gracias, Frocho. Un abrazo, suerte. Bueno, acabamos con la segunda y nos enfrascamos en la segunda B. Héctor. Sí, bajamos un escalón y además pues lo hacemos, volvemos a Zaragoza, volvemos otra vez a la capital con el Santo Domingo Juventud, que bueno, pues al final creo que también es algo atípico, ¿no? Que el club dirigido por el expresidente Tomás Alquézar, un mítico del fútbol aragonés, pues tenga equipo en regional, también es buena salida para los chavales. Tenemos a Alex Pardos del Santo Domingo Juventud en segunda regional B.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches. Enhorabuena por ese ascenso. Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esta temporada en esta segunda división B que habéis compartido con mi perdiguera. Pues muchas, la verdad que bueno, la es verdad que ha sido una liga un poco. Espera, que se te oye fatal. Vamos a sacarte y a meterte otra vez. Se lo oía fatal. Sí. Soy ya con. ¿Tienes abierto 2 veces el programa? Puede ser. Salte y vuelve a entrar otra vez por si acaso, que soy como retardo. Que nos oímos a nosotros mismos. Soy con retardo, sí. Sí, no, ya no con retardo, sino que es que se nos oye a nosotros. Parece como que haya absorba o que tiene el micro o lo que sea y nos escuchamos a nosotros mismos, el famoso reverb, que aparte de ser muy desagradable para el que está oyendo, para el que habla todavía más. Ahora estábamos por hablar un poco mientras se vuelve a conectar. El Santo Domingo Juventud ha terminado la temporada con 80 puntos, casi nada. Ha ganado 25 partidos, ha empatado, ganados 25, 5 empatados y 4 perdidos. Jornadas también de 34 jornadas. Vamos a ver si está Alex Pardos ya. A ver ahora. Hola, ¿qué tal? Se te oye fatal, Alex. ¿Tienes cascos del móvil o algo? A ver. ¿Tienes cascos del móvil o algo? Sí. Mira, sí. Los cascos sabéis si se escuchan mejor los cascos. Vale. Vamos a ver si lo solucionamos. Este Santo Domingo Juventud, que ha compartido grupo, como os digo, con mi perdiguera, con el equipo de mi pueblo, y han estado hasta el último momento ahí peleando con el, si no me falla la memoria, El Salvador. Con el Salvador. Salvador y el San Agustín, que también han ascendido. Sí, señor. ¿Han ascendido los 3, puede ser? Sí, ascienden los 3 del grupo. Y también un Valdefierro ahí por aquí también. El Ultimate Valdefierro. Ese han ascendido. No, se han quedado por detrás. Y nosotros creo que nos hemos quedado octavos. Creo. Séptimos, sí. Séptimos. Con 48 puntos, sí. Hombre, pues después de la temporada tan mala con la que iniciamos el año, la verdad es que ha sido un milagro, ¿eh? Ya nos veía. Yo creo que ha sido el año que más hemos estado ahí temerosos. A ver, que ahora no te vemos. ¿Alex? Pues no hay manera, ¿eh? No. A ver ahora. Ahora. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Ahora se te. Más o menos. Ahora mejor. Ahora mejor. Más o menos. Ahora mejor. Muy bien. Mejor. Ya lo siento. No pasa nada. Bueno, comentábamos bueno, pues que la verdad una temporada muy disputada entre esos 3 equipos que habéis estado en la zona alta, con vosotros, el San Agustín y el Salvador. Sí, hemos estado varios equipos ahí arriba y la verdad que ha sido una temporada ha sido buena temporada. Me parece que se ha cortado. No. A ver, vale. Ha sido una temporada que era un poco rara porque cualquiera podía perder contra cualquiera, pero es verdad que luego ya en los últimos instantes de la temporada nos hicimos bastante fuertes y sobre todo los duelos directos supimos sacarlos adelante. ¿Vosotros os nutrís también si necesitáis jugadores de la cantera del Santo Domingo Juventud o vais aparte? Sí, es verdad que bueno, gracias a la institución que es el club, pues podemos tirar de jugadores de fútbol base. De hecho, este año hemos tenido bastantes problemas de lesiones y hemos necesitado tirar en bastantes ocasiones de los juveniles e incluso de algún cadete. ¿Qué objetivo tenéis con este equipo que ahora va a militar en la segunda regional?
somos bastante ambiciosos con el proyecto. Es verdad que el club, que el equipo se creó hace 2 años y bueno, llevamos una muy buena dinámica de ascender los 2 años y ganar la liga. Y la verdad que estamos bastante ilusionados y con muchas ganas de ir creciendo poco a poco. Quizás el modelo del Monte Carlo, que también empezó así. Ajá, bueno, la verdad que sí, somos sobre todo un grupo muy joven, de la casa te diría el mayor tanto por ciento, y luego el grupo humano es muy bueno, con lo cual al final es muy fácil el entrenar durante todo el año, el disputar cada partido, porque nos lo hacen muy fácil. Al final, digamos, es dar una continuidad a la base, ¿no? del Juventud. Creo que además es algo muy, muy novedoso porque el Juventud siempre cortaba en juveniles y también, pues bueno, pues para los chicos que terminan y que pues muchas veces pues por temas de lo que hablábamos antes, ¿no? Estudios, trabajos y demás, pues igual Eso pues es. no estar en tercera regional preferente, pues bueno, tener siempre un regional en tu club de toda la vida, simplemente pues por el hecho de dar continuidad, pues bueno, es positivo, ¿no? Para el club y sobre todo pues para la gente del barrio y cercana al Juventud. Sí, así es. La gran mayoría del equipo pues o han sido exjugadores, luego muchos también son entrenadores de la base, con lo cual pues estamos todos ahí vinculados y como dices, pues para muchos jugadores es importante que haya una salida dentro del club, y luego pues muchos exjugadores han retomado la vuelta al club pues porque han pasado parte de su fútbol base aquí y la verdad que pues eso, tema de estudios, tema de trabajos, dificulta muchas veces el hecho de entrenar o irse fuera, y aquí pues están en casa y se lo pasan bien. Sobre todo arropados, que al final es lo que buscan, ¿no? El sentirse arropados, el sentirse de nuevo futbolistas, y cuando tú has estado en tu casa y has estado a gusto, ¿no? Pues como se dice en Aragón, es firme rato, ¿no? Donde estás bien, Sí, firme rato. desde luego que sí. Desde luego. ¿Qué planteamiento tenéis para la temporada que viene después de, como tú bien dices, conseguir 2 ascensos seguidos? ¿No hay 2 sin 3 o qué, Alex? Bueno, ojalá, la verdad que no nos ponemos techo, tenemos un grupo muy bueno en lo humano y en lo deportivo y como digo, tenemos pues mucha ilusión, el proyecto tiene muy buena pinta de cara a poder ir progresando y bueno, es lo que queremos, ir progresando poco a poco. Eso, que el tema de cómo gestionar vosotros la parte del entrenamiento entre semana y luego el tema de, pues, de viajes y demás, creo que además en vuestro grupo hay también alguna salida a algún pueblo. Estaba mirando antes, echando un vistazo antes de mientras te ponía los cascos y demás. Ha sido 80 puntos, ostras, eso es una barbaridad para una temporada tan larga. ¿Cómo gestionáis entre semana vosotros los entrenamientos y demás? Bueno, nosotros entrenamos 2 días a la semana y la verdad que, pues por suerte, es verdad que exceptuando pues tema de trabajos o estudios, exámenes, que al final pues es normal, somos gente joven y todos estamos haciendo una cosa u otra. La verdad que la participación en entrenamientos ha sido muy buena y en partidos también. Es verdad que, pues salvo excepciones, porque también hay algún jugador que trabaja en fin de semana, hemos estado bastantes, pero es cierto que ha sido una temporada con bastantes lesiones y pues si hemos tenido 22 en plantilla, pocas veces hemos hecho convocatoria completa. Te la han puesto fácil, Alex. La verdad que sí, no hemos tenido que hacer esa criba, por suerte. No te han puesto ese brete de decir, venga, vosotros no os vistáis que luego jugáis. Por suerte sí, por suerte sí. La última. ¿Qué tal los partidos contra el Perdiguera? Allí sufrimos bastante, ¿eh? Es verdad que ganamos 0-1, pero el ambiente un poco hostil. Pero bueno, la verdad que muy bien. No, que un poco hostil, a ver, bien. Pero sí que es verdad que pues, típico pueblo que quiere lo mejor para ellos y aprieta bastante. Pero bueno, por suerte salió victorioso. Salimos victoriosos. Pues Alex, un placer tenerte aquí en la grada FM, aunque
os tenemos en otros bloques, en la grada FM habitual que hacemos a lo largo de toda la temporada, pero hoy en esta noche de los campeones queríamos contar con vuestra presencia. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Chao. Y ya el último bloque. Francho, tienes a Perdiguera y a tu Monegros echando humo, ¿eh? Hombre, vamos a tener duelo monegrino ahora. Bueno, hablando de aquí de los monegros, de la comarca de los monegros, del país de los monegros, entramos con el Leciñena, campeón, flamante campeón de tercera división en su grupo. Hola, muy buenas. Muy buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Tripudos, Héctor. Sí, señor, tripudos. Ellos tripudos, nosotros cucutes. Para que la eso gente es, se vaya. Yo he prometido un programa muy monegrino y ya empezamos pues con nuestros motes. Con el pique. Pique sano, como siempre. Ya lo sabes que, claro, que luego que hemos bajado nosotros muchas veces al baile de Leciñera. Hombre, yo la habéis pasado como nadie. Y vosotros venís aquí, o sea que claro, todo buen rollo, todo buen rollismo. Sí, creo que te he mandado un vídeo, Héctor, no sé si lo tienes por ahí descargado. Espera, ahora lo prepararé. Venga, pues mientras lo vas preparando. A ver, Fran, ¿qué ha supuesto para vosotros el subir de categoría? Y más, pues, yo creo que tenéis uno de los mejores. Ha sido el resultado. El resultado del trabajo de 7 y 8 años de este mismo bloque. Al final somos un equipo, somos un grupo de amigos y al final pues ha sido el resultado de todo el trabajo de todos estos años. Y ha sido una alegría inmensa, el pueblo se ha volcado un montón y bueno, en los partidos lo puedes ver, que al final baja un montón de gente, el pueblo está súper encima de nosotros y súper bien. Han salido muy buenas cosas, la verdad, este año. ¿Qué pondrías tú en la balanza en cuanto a por qué ha sido este año y no en los 6 anteriores? Porque tenía que ser este año al final, no lo sé por qué ha sido, porque al final somos los mismos prácticamente que empezamos hace 6, 7 años y al final ha sido este año, no sé. También es cierto que la gente a lo mejor se ha volcado más y no sé, también ha bajado más al campo y no sé la razón, pero ha tenido que ser este año y ha sido este año mágico. Hemos tenido unos partidos aquí en Leciñena espectaculares. Sí. ¿Cuánta gente acudís a entrenar? A entrenar poquísimo. Habitualmente. Pues unos 6, 7, porque al final por temas de trabajo y tal, pues no se puede entrenar y eso. Y ese es un objetivo para este año, de entrenar un poco más y dar ese salto de calidad, ¿no? Que también hace falta de más compromiso, más tal. Pero la verdad que los entrenamientos han sido pocos, pero porque por motivo de trabajo, de que mucha gente está en Zaragoza, pues al final no hemos podido venir a entrenar mucho, la verdad. Sí. Eso te quería preguntar. ¿Cuánta gente del pueblo tenéis en el equipo? Del equipo somos todos del pueblo. Es lo más grande, sí. Viviendo, que digas, tantos vivimos en Leciñena, el resto... Viviendo no sabría. Yo, por ejemplo, vivo en Zaragoza, pero claro, todos los fines de semana vengo aquí al pueblo. Entonces, como yo estamos casi todos, que muchos vivimos en Zaragoza, pero el fin de semana y tal venimos aquí al pueblo. Y este ha sido el primer año que toda la gente ha sido del pueblo y claro, ha sido mágico. Mira, ya tenemos el vídeo que nos habéis mandado. Claro. Dale, esto. No se ve nada el vídeo. Bueno, pues cuéntanos un poco. ¿Qué es este vídeo? Pues ese día es cuando jugamos contra el Peñaflor, que era el segundo clasificado y nos llevábamos, me parece que era un punto. Entonces venían aquí a jugar y eran las fiestas de Leciñena. Entonces, claro, era un día muy especial porque con los segundos, además, eso siendo las fiestas del pueblo, el campo estaba a reposar. Y vamos perdiendo y en el minuto 55 expulsaron a un jugador de los nuestros, a Jaime, una expulsión un poco rigurosa, pero bueno, lo expulsaron y nos quedamos con 10. Y ya marcó el segundo gol mi hermano de penalti y fue el empate. Y ya en el último minuto esa jugada y marcó Dani un golazo y fue como que ya ganábamos la liga. Con ese partido ya le sacamos 4 puntos, entonces ya dejábamos sentencia al campeonato y fue un espectáculo. El campo a rebosar, luego toda la gente salió al campo también, fue brutal. Sí. Aún lo recordamos eso, vamos. Cada semana hablamos de eso.
No hay sanción por esto. Aquí no está tema, joder. Eso ya la directiva que se ha portado muy bien este año y ha estado muy atenta a nosotros y demás, eso ya lo lleva la directiva, pero vamos, a nosotros no nos ha llegado nada, así que yo creo que no ha llegado nada. Ahora está de moda esto en el fútbol profesional de las sanciones. No se puede ni celebrar. Pero bueno. Pero al final esto es el fútbol de pueblo, al final celebrar con la gente del pueblo y disfrutarlo todos juntos. Al final... más fútbol de este y menos del que tenemos en claro, si esto es lo más sano que hay, es que esto no... Sí. A ver, que te tenemos una sorpresa, Fran. Muy buenas. Muy buenas. Don Néstor Bolea. Yo ya estoy jugando en casa, ¿eh? Ya sé para qué lado vas, ya. Bueno, ahora nos ponemos serios. Estás ante el One Man Club del Perdiguera, Fran. 20 temporadas. Ya lo sé, ya. Hemos subido este año a verlos y se nota cuando está en el campus, sí. Es cierto, y voy a lanzar un lanza a su favor, que han venido mucho a vernos, muchísimos partidos. Sí. Ha sido una cosa muy, muy, muy importante y muy curiosa destacar que nunca se había visto tanto. Y mira, por suerte para los que se quedan y para desgracia por mí porque no jugaré más, podrán jugar un derbi que nunca se ha jugado, o yo en los años que llevo, en 20 años, nunca lo he jugado, un derbi en liga. Yo tampoco lo he jugado. Podrán disfrutar de un derbi de normal cuando el Leciniena estaba en primera regional, jugaba en la parte de Huesca y nunca nos enfrentamos. Y pues hará bastantes años, te diría que no sé si alguna vez en alguna temporada en la historia se habrá jugado un derbi, un Leciniena Perdiguera en liga. Una pena no jugar, la verdad. Pero tendríamos que preguntar va a ser muy bonito. A los más ancianos de cada uno de los pueblos, si lo vieron pues sí, o no. Porque yo recuerdo en primera regional en Perdiguera que ellos ya jugaban cuando tuvieron un equipo, jugaban en la parte de Huesca, en el grupo 2. Sí, jugaban en Huesca. Y nunca nos enfrentamos. Luego tuvieron un momento de impasse que perdieron el equipo y ya no se recuperó, y ahora hace unos años, como decía Fran, lo recuperaron y mira, pues bueno, por suerte podrán enfrentarse, habrá derbis, que habrá bastantes derbis, Monegrillo, Farlete, Leciniena, Perdiguera, serán derbis en la liga y bueno, será importante y curioso verlos, es un llamamiento a que la gente vaya a verlos. Hombre, vamos a disfrutar de la segunda B más monegrina de toda la historia. Así es, y como destacabais ahora en la entrada, que al final más fútbol modesto realmente, ¿no? Más fútbol del de antes, de esos campos de tierra, de la gente del pueblo, de que te aprieten, que decía el de Juventud, Alex decía, allí es la gente que lo siente. Pues claro, es que Perdiguera es un lugar donde se siente el fútbol, es que forma parte como de la vida cotidiana de la gente de aquí, es un momento. El domingo de fútbol en casa es un día especial para todo el pueblo y hay que darles lo que merecen, que para eso son socios y va la gente a ver jugar al club. ¿Qué derbios esperáis? Néstor ya con las botas colgadas, que luego te preguntaré qué vas a hacer después de colgar las botas, pero tú, Fran, ¿qué derbi te esperas la temporada que viene? Un derbi competitivo, seguro que hay un montón de piques, ya desde antes de ese mismo día va a estar toda semana el ambiente caliente, pero muy sano y muy, muy bueno y muy bonito, y seguro que con una entrada increíble el campo, tanto de Leciniena como Perdiguera, seguro que se vuelca y va a haber un ambientazo espectacular, sí, con mucha ganas, la verdad. Va a ser una fecha súper marcada en el calendario. Así es, espero que sea una fecha señalada. Todos mis compañeros que se quedan y siguen, que se ajusten bien las botas y que salgan, hay que dejarse la piel en el campo, ¿eh? Al final un derbi es un derbi y hay que ganar por lo civil o por lo criminal. Y en eso consiste, ¿verdad? En generar un buen ambiente, que haya la gente vaya, que se mueva, que haya una tarde buena y divertida para todo el mundo, que lo pasemos bien y que se vea. Yo lo veré desde fuera, no tengáis la menor duda que estaré para verlo y disfrutarlo, pero vamos, como decimos, se entrenará y se preparará a conciencia por sacarlo. Pero no te podías haber retirado el año que viene en vez de esta próxima temporada. Ahora me decían en el grupo por WhatsApp, me comentaban los compañeros, di que renuevas, di que te quedas, que haces un año más. Y digo, no que me matan. Hazte un Joaquín, joder. Literal, ¿verdad? O como Navas, me retiro en diciembre. Exacto, haces como Navas, claro, y te retiras en diciembre. Me prometí y me juré que no me retiraría al fútbol a mí, que me retiraría por decisión propia, y bueno, creo que ha sido una de mis mejores temporadas
pues terminando siendo uno de los jugadores con más partidos en el equipo, siendo el más veterano, no sé si decirte casi de la liga, jugar una cantidad de partidos que es importante y ser de los jugadores con más minutos, pues claro, yo me voy contento y orgulloso de haber podido defender esa parte y gracias, pues bueno, aparte del entrenador, en este caso a Jaime, y a todos los compañeros que hacen que al final pues te exija más, porque al final con 36 años yo no estoy para moverme con gente de 18, de 20, que llega con 17, que tenemos 22, yo compito en otras facetas, entonces me exigen mucho a que si quiero jugar y competir, pues al final hay que apretarse las tuercas y o entrenas o estás fuera. ¿Qué media de edad tenéis vosotros en el de Ciñena, Fran? Buah, nosotros súper baja, súper baja. Será 25 años, 26 como mucho, pero sí, sí. Que pase los 30, está el Capi, Javi Sieso, y yo creo que ya está. Todo lo demás, chavales. Sí, sí. Somos muy jóvenes, sí. Bueno. Ahora vais a incrementar un poco la edad. Sí. Se han cascado aquí un fichaje de categoría, tú. O sea, eso ha sido como ganar otra liga. Eso ha sido la segunda liga, ha sido la liga y la copa. Pues este fichaje ha sido lo mismo. Ha sido la guinda, sí. No, a mí cuando cuando me lo dijo, bueno, que lo conocéis vosotros, a nuestro amigo Letes, sí. Hablando, digo, oye, que estamos haciendo un programa sobre los campeones y tal y cual, y va a entrar el de Ciñena. Y me dice, joder, pues entrevista al que entrevistas tú de normal. Digo, yo de Ciñena de normal en el programa no entrevisto a nadie. Y me dice, que sí, joder. Y me mandó un pantallazo de vuestro Instagram. Digo, pero el Javi va a jugar en el de Ciñena. Entonces ya me puse en contacto con él. Es amigo nuestro de toda la vida y no lo sabíamos nosotros. Y subió la publicación y nos enteramos así, porque llevábamos tiempo diciéndole, vente a Ciñena, tío, vamos a hacer un equipazo, vamos a hacer buenos años, tal. Y el tío callado, ¿sabes? Y nos enteramos así, sí. Ha sido muy bueno. Yo he tenido la suerte de narrarle cuando estuvo en la Ciudad Deportiva, cuando estuvo en el Calahorra, estuvo en el Izarra y luego en el Ebro también. Y esta última temporada fichó por el Zora, pero la verdad es que ya pues físicamente el mozo ya no podía llevar el y con la lesión y con todo al final, claro. Exacto. O sea, que vaya fichaje que se ha marcado, Néstor. ¿Cómo contrarrestamos esto, tío? Bueno, ya sabes, los ases en las mangas siempre están, así que hay que esperar y a ver que el mister como una ficha. Seguro que no se queda atrás. Estoy convencido de que algo va a tener y lo va a poner en la palestra para poder se va a poner y mejorarlo. Sí se va a poner las botas él. Pues si se las pusiera nos ayudaría bastante realmente, porque al final la calidad y la clase que nunca se pierde, eso es así. Pero seguro que tiene algo que contar en agosto, alguna sorpresa aparecerá, algún jugador de aquí de casa, que al final tener 22 jugadores de Perdiguera siendo tan pequeño y que todo el mundo hacía hincapié en que iban a entrenar a Fran 6, 7, 8, ¿no? Y yo he estado todos los entrenamientos, creo recordar, excepto uno, puedo recordar. He entrenado toda la liga, he entrenado todos menos un entrenamiento. Y todos los días 18, 16, 20, 21. O sea que es algo escandaloso lo que está pasando en esta parte del regreso con Jaime, que ha vuelto Jaime a coger el equipo. Tuvimos un bache bastante fuerte, que perdimos ahí un poco de toda la estructura. Y sí, mira, se hizo cargo del equipo. La verdad que agradecido yo como capitán y como representando a mis compañeros, agradecidos porque el trabajo es envidiable, el esfuerzo y el interés que está poniendo lo está haciendo muy bien y ojalá esté muchos años porque hacía tiempo que no sentía yo en Perdiguera un entrenador que tenga ganas, que ponga las cosas como son, la seriedad, la profesionalidad que le tiene que aportar a un equipo y se nota mucho. Entonces, que seguro que confiar que algo aparecerá. Ahí han tenido a Javi, que es un fichajazo, no tengáis la menor duda, al margen de que físicamente, después de la rotura del ligamento que tuvo, ya se recuperará, no os preocupéis, que son gente joven. Es un toro. Y compites echando humo, vamos, rápidamente. Y esto pasa como Aspas, que cuando juegas en casa hay un plus de energía que no te lo quita nadie. Entonces, nosotros lo recuperaremos a Fer en enero, seguro que está de vuelta y es un fichaje de enero increíble, que va a ayudar al equipo y hoy, vamos, le va a dar alas.
y todo lo que venga en agosto hay que estar preparados en los community manager que tengan las armas preparadas, que va a haber novedades. Bueno, Néstor, ¿a ti dónde te vamos a ver después de colgar las botas? ¿Seguirás vinculado al fútbol o no? Es una pregunta interesante. Y al Perdiguera, claro, lógicamente. Al Perdiguera, vamos, no tengas la menor duda de que todos los domingos que pueda, si mis decisiones me lo permiten, voy a estar seguro al 100%. Entonces, pues bueno, tengo alguna oferta para entrenar en tercera, realmente, que es las que más tengo, y pues hay que valorarlas, hay que pensarlas, porque al final hay momentos que quiero descansar del fútbol y llega el momento ahora que hay que firmar y digo, pues si no has descansado nada, realmente. Entonces, ¿cuándo vas a...? Esto es un veneno, ¿eh? Es un veneno literal, que... es un veneno. Ya tuve una época en tercera división, increíble la experiencia, pero bueno, vuelve a sonar otra vez las campanas de reengancharnos al barco. Es cierto que no es estar quieto, no es estar parado, y el fútbol, pues bueno, es que va en las venas. Entonces esa parte habrá que compensarla de alguna forma. Cuando no juegas tendrás que compensar la otra parte. A ver qué sale. Esperaremos a ver qué sale. A uno nos da por narrar, y a otros por preparar físicamente a los equipos, como Así es tu caso. Y el trabajo que hacéis y la labor que hacéis es siempre agradecer y demasiado importante, que se valora menos de lo que debería valorarse. Bueno, ya sabéis que nuestra función es ser la voz del fútbol aragonés. Al menos lo pretendemos, otra cosa es que lo consigamos, pero hoy queríamos despedirnos de esta temporada, de la 24-25, con estas dos figuras, con Fran y con Néstor. Néstor, que después de 20 años vistiendo la camiseta del Perdiguera, colga las botas. Un one-man club, como Dios manda, que ya no es lo habitual, ni siquiera en este fútbol, en el fútbol modesto. Y Fran, pues bueno, deseando que hagáis muy buena temporada, excepto los dos partidos que juguéis contra los Cucutes. Eso lo vamos a ganar. Contamos ya con 6 puntos. Eso habrá que demostrarlo todavía. Habrá que ponerlo en el campo. Exacto. No. Y lo dicho, que ha sido un placer teneros a los dos aquí en el programa. Un placer. Igualmente, para mí un placer. Habla. Un placer, Francho. Al final es importante siempre darle voz hasta las categorías más bajas del fútbol regional, que estamos hablando de segunda B, y siempre es importante darle visibilidad a esa parte que nunca aparece, ¿no? O que nunca se le da ese valor que tiene y que la gente tiene. Porque yo al final, pues bueno, 20 años jugando aquí en Perdiguera, soy nativo realmente, que pocos pueden presumir de eso, de ser nativos. Fran decía que vivía en Zaragoza. Yo soy nativo, he ido al colegio aquí, soy de aquí. Entonces nosotros vivimos en Perdiguera. Somos de tengo un sentimiento pues forjado y Perdiguera, arraigado, realmente. Entonces esa parte de la lealtad, del compromiso, de la responsabilidad con el equipo es algo que me llevaré para siempre, y que es importante llevarla por los campos de Aragón. Yo he estado muchos años, he vivido muchas temporadas, bastantes en primera. Concretamente esta temporada hace 10 años que descendimos de primera regional. Así que fijaos cómo pasa el tiempo, y seguro que el Perdiguera volverá a jugar en primera regional, porque viene un grupo de chavales jóvenes increíble, con unas ganas y con una calidad bestial, y seguro que ascenderemos y volveremos a tocar el techo, y no me hagáis decir de dónde estaré, pero bueno, cerca seguro, no tengáis la menor duda. Y ojalá nos acompañe el de Ciñena, muchos años. Eso es. Que tengamos seguro. Buenos derbis. Sí. Vale, eso bueno, es. Chavales, que vaya placer, bien con los dos. Igualmente. Venga, un abrazo. Adiós. A ver si aparece por aquí mi amigo Héctor Brau. Ahí lo tenemos. Bueno, pues oye, hemos cerrado la temporada con un derbi monegrino que se va a vivir la temporada que viene, y con Néstor Bolea, amigo, compañero del Club Deportivo Real Perdiguera, que colga las botas, 20 años, No, yo creo que lo he conocido de bien chiquitico. Madre mía. Y lo que son las cosas, ¿no? 20 años siendo fiel a unos colores, como es el caso del Perdiguera, que no suele ser lo habitual, Es difícil ver jugadores así que lleven tantos años, además, pues bueno, en el equipo de tu pueblo, ¿no? Viviendo en Perdiguera, y encima, pues, que es curioso, ¿no? Creo que pocos casos se conocen así en el fútbol aragonés. Habría que investigar mucho, pero la verdad que es bueno, pues que es lo bonito del fútbol, ¿no? Al final nos quedamos con esto.
Yo siempre digo que es, haciendo el símil a mi amada y querida Sociedad Deportiva Logroñés, es nuestro látigo Ledo, es el Rastafari Ledo, de aquí del Perdiguera. Sí. Que es lo que hay. No sé si están el resto de los compañeros por ahí Sí, o no. vamos a meter aquí Venga. como nivel de ya despedida a todos los compañeros. Tenemos a Laura, Ferrer, tenemos a Fer, y tenemos que también a estaba Rafa preparando Gracia, las que lo tenemos maletas. un poco lejos, pero... Y el Rafa disfrutando de la vida. Ahí Haciendo lo que está se puede. el chiriquito. Anda que no sabes tu pájaro. Me caché la mano. Bueno, pues por mi parte os tengo que agradecer a todo el equipo las horas, las buenas y muchas horas de trabajo, no solamente aquí, sino detrás de la cámara, que es lo realmente importante, preparando cada programa. Yo no sé la cantidad de gente que hemos entrevistado este año, pero como nos ha pasado en el del fútbol sala, serán 100 y pico los que han amanecido semana a semana en esta temporada 24-25 apasionante en la Grada FM. Todos, absolutamente todos. Y lo que digo, que ha sido un placer, y va a ser un placer porque amenazamos, ya nos juntamos el sábado en la comida de cierre de temporada y viene más y mejor. Viene más y mejor. Y os dejo la palabra a cada uno de vosotros, para que digáis lo que os dé la gana. Bueno, empezamos por Fer, si queréis, que ha sido la última incorporación de nuestro último juvenil. Fichaje. Y bueno, la verdad es que hemos vivido un buen año en el fútbol juvenil, ¿no? Al final creo que fue una apuesta pues bastante importante, ¿no? de esta casa para dar voz al fútbol juvenil, que también es muy, muy importante. Así que vamos con Fer, que haga un pequeño balance de la temporada y sobre todo que nos dé el punto de vista de lo que viene la próxima, que es importante también. Pues sí, a ver, Héctor, como dices, la verdad que muy agradecido, como estamos comentando un poco del equipo que tenemos. Y bueno, pues la verdad es que yo estoy muy a gusto hablando del fútbol juvenil. Pues me gustaría, como hemos hablado muchas veces, de tener más información, de dar más visibilidad. Y nada, pues como hemos comentado, pues al año que viene volveremos con más ganas, lo haremos mejor y seguramente entrevistaremos a más gente. Y estoy seguro que vamos a dar mucha más visibilidad que la de este año, estoy seguro. Y nada, pues buen verano para todos y pasarlo muy bien. A ver, Rafa, que se nos tambalea la cámara. Seguimos con la preferente. Sí, pues nada, yo también ha sido mi primer año y ya os comenté el otro día que súper agradecido. La verdad es que bueno, a nivel de la preferente, al final yo creo que nos hemos quedado con ese sabor agridulce, ¿no? del Monzón y no incorporar un equipo más que era el Calatayud, así que nos quedamos con los ascensos que teníamos en un inicio y un Calatayud que jugará Copa del Rey, que seguro que hace un papel muy importante y a ver si consiguen jugar contra un Primera. Seguimos con Laura. ¿Y la tercera? Bueno, pues más que la tercera, yo sí que quería destacar que normalmente cuando se organiza o se conforma, como estamos hablando de fútbol, pues una plantilla, se puede tener una buena plantilla, pero lo importante es formar un equipo, formar un bloque, y yo creo que ese es el éxito en el ámbito también de la grada. Durante esta temporada, la tercera división, bueno, pues nos ha traído muchas emociones jornada tras jornada, porque han sido analizando con el rigor y con nuestros errores, lógicamente, pero siempre, como digo, pues de la mejor manera que hemos podido, con más protagonistas que por supuesto habrá la próxima temporada. Y como digo, el éxito de todo es formar un equipo independientemente, que puedes tener una buena plantilla, pero luego, bueno, pues al mando, con un buen entrenador, el equipo funciona. Y que paséis buen verano, por supuesto, a todos los que se unan en la próxima temporada, porque ahí estaremos. Héctor, porque nos falta Alejandro, pero Alejandro es tímido, no quiere salir. Sí, Alejandro se nos ha escondido otra vez, se nos ha escondido y no quiere salir en las pantallas. Pero bueno, yo nada, simplemente pues nada, desear un feliz verano a todo el mundo, a todo el equipo y sobre todo pues a todo el mundo que nos rodea del fútbol aragonés, que creo que además que ha sido una bonita temporada, y el fútbol aragonés está en buena salud. Creo que debemos de cuidarlo y mantenerlo en todas las categorías, porque creo que además que
así se ve reflejado en los resultados. Y respecto a la grada, pues bueno, ya sabéis que tuve que dar un paso al lado después de que en enero pues hubiéramos decidido dar un cambio de día y un cambio drástico. Creo que ha sido además para que esto creciera y que nos viera muchísima más gente y transmitir a todos los rincones el fútbol aragonés. Pero bueno, ya sabéis que yo todas las semanas desde detrás de la pantalla os voy dando las directrices, os voy dando un poco con la vara, sobre todo a ti, Francho, cuando te entretienes con según qué charlas. Pero bueno, la verdad que es un lujo, ¿no? Es un lujo. Yo creo que llevo ya, es mi cuarta temporada la que empecemos en septiembre en la grada, y la verdad es que bueno, al final, como dice Francho, esto es una droga, ¿no? Es una adicción que no te puedes quitar, y al final creo que esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Estos momentos y estos ratos que pasamos aquí y cuando vamos a los campos, ¿no? Que también pues nos reconocen mucho el trabajo que hacemos, y eso, quieras que no, es lo que te da ganas para continuar. Pues nos faltaría Jandro, que lo veo que está muy entretenido por el chat del YouTube. Aprovechamos también ahora nos escribe, para acompañarnos a por nuestra 25-26, la voz del fútbol aragonés. Será la 8ª campaña de la Grada FM, ahora en este formato audiovisual que tanto ha gustado y que esperemos que sigáis. Os pedimos el apoyo. Para nosotros es muy importante el que os suscribáis al canal, porque de esa manera también engañamos al algoritmo, ¿no? Y conseguimos que salga en los visionados de YouTube, que se hable de fútbol aragonés, ya no solamente de nuestra selección, de la azulona, sino también de todo el fútbol aragonés, como es lo que hacemos habitualmente en nuestro programa. Ha sido un absoluto placer esta 24-25 contar con todos vosotros, con este equipazo, como ha dicho Laura, que tengo el placer de comandar, de estar china todos los días ahí, poniendo ese puntico de cariño que nos une a toda esta familia de la Grada FM para transmitiros lo que es el fútbol aragonés en toda su extensión, y queríamos despedirnos con esta noche de los campeones. ¿Nos ha faltado alguno? Pero yo estoy seguro que la temporada que viene aquí los tendremos, aquí contaremos con ellos. No me enrollo más, que paséis muy buen verano y que os esperamos la temporada que viene, la 25-26, aquí en la Grada FM. Sed buenos, adiós.